Mi pantalla para ver el ejercitario. Un ratito. Un ratito ya. Así estoy. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el primer ejercicio es de los básicos de los primeros temas que dimos el primer día. Nos dice en el circuito de la figura si V2 igual a 1002 y si I2 es 5 miliamperes, determinar VS. Solamente se relaciona por medio de las gráficas. Todavía no se aplican las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm y todo eso. Entonces, directamente es por inspección. Si se fijan, tenemos una fuente VS y en paralelo está un elemento donde se mide una tensión V1. Esta parte es independiente de la otra parte del circuito que tiene una fuente de corriente dependiente y su valor es igual a 5V1. Y un elemento donde tenemos más menos V2 y tenemos I2 que va del positivo al negativo. Entonces son circuitos independientes. Para que sea el mismo circuito, entonces tendría que estar cerrado acá arriba, ¿verdad? Entonces son independientes. Entonces este es directamente por inspección, porque nos dice, nos pide determinar VS y tenemos el valor de V2, ¿verdad? Nos dice que V2 es 1002. Entonces, V2, un ratito, voy a- entonces V2 va a ser igual a 1000 por 5, ¿verdad? 1002 y nos dice que I2 es igual a 5 miliamperes. Entonces sería 1000 por 5000 y que es igual a 5 volt. ¿Sí o no? Que es V2. Y nos dice que la corriente, este dato no nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque nuestra fuente dependiente depende de V1, entonces nosotros necesitamos hallar V1. ¿Y qué nos indica esta fuente dependiente? Que es una fuente de corriente. Entonces significa que la corriente va en este sentido. O sea que es opuesto a I2. Entonces podemos decir que 5V1 es igual a menos I2. Porque 5V1, que es una fuente dependiente de corriente, nos muestra que va hacia abajo, ¿verdad? Que sería este sentido, I2 sentido opuesto. Entonces podemos decir que V1 es igual a I2 dividido 5, ¿verdad? Que sería menos 5 que es I2, ¿verdad? Miliampere y 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Es igual a menos 5, perdón, menos 1, porque se simplifica el 5 y nos queda que es igual a menos 1 milivolt. Milivolt, porque estamos hablando de voltaje. Y nos pide VS. Y acá también interviene lo que es paralelo, ¿verdad? Ya saben que fuentes en paralelos, fuentes de tensión en paralelo son iguales. Entonces VS es igual a V1 y es igual a 1 milivolt. Y ese es el resultado. Entonces esta parte es sencilla, que serían los primeros conceptos que habíamos visto. ¿Preguntas? No, profe.
No, Y profe, vamos, súper bien. y este sería parecido, ¿verdad? A ese primer ejercicio. Nos dice en el circuito de la figura calcular B de salida, que sería en esta resistencia. Si BS es igual a 0,01 coseno de 1000t. El coseno de 1000t no le hagan caso, entonces usen directo 0,01. Al final nomás se escribe otra vez la tensión multiplicado por coseno de 1000, porque este sería de corriente alterna ya. Eh, bueno, vamos a resolver también esto. Entonces, tenemos BS que sería la entrada y BP como está en paralelo, entonces podemos decir que BP es igual a BS, ¿verdad? Porque están en paralelo. Es igual a BS y es igual a 0,01 volt. Solo copio la magnitud. Y acá nos dice que la corriente le vamos a llamar I. La corriente I es igual a 10 a la menos 3 por Vp. Entonces sería 10 a la menos 3 por 0,01. Entonces ahí nos sale ¿cuánto? Exponente a la menos 3 por, creo que es un micro, ¿verdad? 10 microamperes, que sería por 10 a la 6. Entonces es 10 microamperes la corriente. ¿Y cómo hallamos B de salida? ¿Cómo vamos a hallar? Tenemos corriente, ¿verdad? La corriente I se mueve en este sentido, entonces es de menos a más, porque acá está medido como negativo y la corriente sigue la flecha y entra en el negativo de la tensión. Y ahí es ley de Ohm, que sería un kilo ohm, que sería por 10 a la 3, ¿verdad? Por 10 microamperes. Entonces ahí es 10 microamperes por 1 exponente a la 3, sale 0,01 negativo. Y es voltaje, ¿verdad? Menos 0,01 volt y se copia el coseno de 1000t volt. Entonces ese sería el resultado. La parte es sencillita, es para recordar las primeras clases que vimos. Bueno, después el tercero nos dice en el circuito que se muestra en la figura los valores de las resistencias son desconocidas, pero se sabe que la fuente de 2 volts suministra una corriente de 7 amperes en el resto del circuito. Si suministra la corriente tiene que ir de menos a más, o sea, hacia arriba, 7 amperes. Y calcule la corriente I2. Entonces, podemos ver que esta corriente de 7 amperes va a venir acá, pasa por la resistencia y encuentra un nodo. Entonces, se divide en estos tres elementos. Entonces, podemos decir que todo esto es el nodo, un nodo, ¿verdad? Vamos a llamarle nodos, porque este es un nodo y la parte de abajo que es otro nodo, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos las corrientes, sin necesidad de saber las resistencias, podemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para este nodo. Entonces, es directamente ley de corriente. 7 amperes está entrando en el nodo, entonces es negativo. Más I2 que está saliendo, más 1 amper que también está saliendo, menos 3 amperes, igual a 0. Ahí ya tengo mis tres corrientes. Entonces, I2 va a ser igual a, ¿cuánto? 7 menos 10 más 1, 9, ¿verdad? Menos 9 y pasa hacia el otro lado, cambiado de signo. Sencillito. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, se entiende. Si tienen dudas o no entienden algo, pueden interrumpirme, no duden de eso. Dale, profe. Después el 4, ¿Me puedes repetir? ¿cómo? ¿Puedes repetir otra vez? El 3. Sí, porfa. Bueno, en este circuito nos pide corriente y no tenemos datos de las resistencias, entonces los datos que tenemos son de las corrientes nada más.
Entonces ahí lo primero que definimos son los nodos, que serían 3 nodos. Nuestra incógnita I2 está en el nodo 2, entonces es por eso que utilizamos en el nodo 2 la ley de corriente de Kirchhoff. Habíamos visto que las corrientes que entran son negativas y las corrientes que salen son positivas. Entonces, ya saben que la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran o salen del nodo nos debe dar 0. Entonces, 7 amperes como está entrando en el nodo 2 es negativo y 2 está saliendo es positivo. 1 amper sale es positivo, 3 amperes entra es negativo. Igual a 0, solo que mi pizarrita está limitada, entonces no puedo escribir el 0 acá al igualar. Y se despeja ahí y 2, ¿verdad? Que sería -7 más 1 menos 3, que da -9 y pasa hacia el otro lado cambiado de signo. Sencillito. Luego tenemos el cuarto ejercicio que nos dice, en el circuito representado de la figura IX se determina como 1.5 amperes. Se fijan, IX es acá en la resistencia de 6 ohm. Entonces, este es igual a 1,5 amperes. La fuente suministra una corriente de 7,6 amperes. Siempre que nos dice que suministra, significa que se mueve de menos a más, o sea, hacia arriba. Determine el valor de la resistencia RA. Entonces ahí vamos a ver que este es un nodo, ¿verdad? Este es otro nodo y el abajo es otro nodo. Como queremos saber RA, ¿qué necesitamos para saber, para calcular el valor de una resistencia? ¿Qué necesitamos? Para aplicar la ley de Ohm, necesitamos corriente y tensión, ¿verdad? Tensión ya tenemos. ¿Por qué? Porque en paralelo tenemos la misma tensión, entonces la resistencia RA también la tensión acá es de 9 volts. Y entonces, ¿qué nos queda? Determinar la corriente para poder hallar IA. Entonces le vamos a llamar I. Y si se fijan, tenemos corriente acá, necesitamos una corriente acá, tenemos corriente acá y corriente acá. Entonces podemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. Entonces, nodo 1 aplicamos ley de corriente de Kirchhoff. 7,6 va a ser negativo porque entra en el nodo. Y es positivo porque sale del nodo. 1,5 es positivo porque entra en el nodo. Perdón, sale del nodo, por eso es positivo. Y menos 1,6 va a ser positivo o negativo. ¿Cómo va a ser acá? ¿Qué hacíamos si la corriente era negativa? ¿Qué podíamos hacer? Dar la Dale, vuelta. chicos. Sí, se puede cambiar de dirección y que se vuelva positivo. Entonces, si la corriente está en esta dirección, va a ser 1,6 amperes. Entonces, significa que está saliendo del nodo y va a ser 1,6. No estoy poniendo la unidad de medida ahora, pero como es corriente, todo es amper. Voy a poner mejor mi I también. Profe, ¿por qué no se puede usar en esa dirección en el sentido negativo de 1,6? Se puede usar, es redundante nomás, porque entra, si la flechita entra es negativo y es medida como negativo, entonces te queda menos por menos es más, es lo mismo. Solo que es más fácil ver el signo cuando, o sea, que no tenga signo, que sea signo positivo. Entonces es más fácil ver de esa manera que acá es positivo. Si tomabas así mismo, entonces ahí decís, entra en el nodo, debe ser negativo. Pero ¿qué pasa? También su magnitud es medida como negativa, entonces menos por menos te queda igual positivo acá. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿y cuánto sale?
menos 7.5 más 1.5 más 1.6. ¿Pueden ayudarme con los cálculos? 4.4. Ahí tiene el resultado, 2.0. Ah, pero esa es la resistencia. 4.4. Y RA, que es igual, por ley de Ohm, es igual a V sobre I, ¿verdad? Entonces es 9 volt dividido 4,4 amperes. ¿Cuánto sale? 2,04. 2,04 ohm. Entonces ese es el resultado. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No, profe, se entiende muy bien. Hasta ahora no es tan complejo. Y vamos a la parte compleja entonces. Hay muchos ejercicios para practicar. Acá, todo esto, si ustedes comparan con lo que dimos en clase, entonces son todos parecidos. Acá, por ejemplo, hicimos un ejercicio como este, o no sé si era igual, que íbamos aplicando ley de tensión, ley de corriente y ley de Ohm. Por ejemplo, podemos, en la primera resistencia de 7,3 ohm, podemos aplicar ley de tensión, perdón, ley de Ohm para hallar la tensión. Y en la primera malla aplicamos ley de tensión para hallar la tensión en 1 ohm. Entonces, se va haciendo por parte. Igualito a esto hicimos en clase. Sería entonces más menos V1 más menos V2. Se halla V1 por ley de Ohm y luego acá se aplica la ley de tensión de Kirchhoff para hallar la tensión V2. Una vez que se obtiene la tensión V2 por ley de Ohm se puede hallar I2, ¿verdad? Y luego acá, como tenemos esta corriente y esta corriente, podemos hallar I3 por ley de corriente de Kirchhoff. Y así va desarrollando uno, ¿verdad? Empieza y va hallando los otros valores. Después este es más sencillo, que directamente aplicamos ley de tensión de Kirchhoff para hallar la corriente. Y una vez obtenido la corriente, entonces se puede hallar a corriente, nomás luego pida. Todo esto nosotros habíamos resuelto en clase. Entonces toda esta parte es sencilla. Acá se aplica división de tensión, se halla el paralelo y luego se aplica división de tensión. Acá pide análisis de nodo. Podemos hacer este de análisis de nodo que tiene fuentes dependientes. ¿Sí? ¿Cuántos nodos tenemos? Un nodo, dos nodos, tres nodos. Y eh, el de abajo que es la referencia, ¿verdad? Entonces, el nodo de abajo es la referencia. Bueno, ¿y qué hacíamos? Aplicábamos la ley de corriente para nodos. Entonces, para el nodo 1 aplicábamos la ley de corriente de Kirchhoff. Ahora acá vamos a definir una corriente que le vamos a llamar I1. Lo que ya nos da como dato no cambiamos, usamos así mismo. Acá nos da ya I2, nos da menos más V3. Eso se usa así mismo. Entonces, en este nodo, si se fijan, tiene una fuente dependiente, es fuente de corriente. Por la flechita yo identifico que es una fuente de corriente. Está entrando en el nodo 1, entonces es negativo, es menos 0,02 V1. Y acá yo no le puedo llamar V1, voy a llamarle Vx porque V1 me indica que es acá en la resistencia de 2 ohm. Entonces le voy a llamar Vx acá. Entonces tenemos que hallar Vx.
Un ratito. Profe, Sí, ahí tiene una duda el compañero Bruno Valiente. háblame, Bruno, porque no veo el chat. Y después, no anda. Y podemos, eso sabemos porque son fuentes de corriente. Siempre que se tenga fuentes de corriente se hace por nodo, si es que el ejercicio no te pide exactamente. Entonces, acá lo te dice análisis de nodos. Pero generalmente si tenés todo fuentes de corriente es por nodos, si tenés todo fuente de tensión es por malla, pero se usa combinaciones de ambos también. Bueno, entonces le llamamos Bx al nodo 1, ¿verdad? Y vimos que la fuente dependiente está entrando en el nodo, es menos 0,02V1. Y luego la otra corriente que es I1 es la que pasa por 3 ohm, está saliendo, entonces es positivo. I1. I2 ya nos muestra, porque ya nos da como dato el ejercicio, está entrando en el nodo, entonces es negativo. Menos I2 igual a 0. Y acá es donde vamos, tenemos que dejar nosotros todo en función de Bx, Bi y Bz para poder determinar los valores. Si se fijan en B1, ¿a qué es igual B1? Si yo quiero dejar en función de Bx, Bi y Bz. Acá va a ser una diferencia de tensión entre Bz menos Bi. Porque si se fijan acá me muestra más menos B1, significa que el positivo es Bz y el negativo es Bi. Pues más I1. I1 es acá, en la resistencia 3 ohm. Y ahí tenemos dos tensiones, que sería Bx menos Bi sobre 3. Menos I2. I2 sería B3, ¿verdad? Pero yo tengo que tener todo en función de las mismas variables. Entonces, I2, si se fijan, sale del nodo 3 donde tenemos BZ y va en dirección a BX. Entonces, BZ menos BX sobre 5 igual a 0. Y ahí es ordenar nuestra ecuación. Para Bx tenemos un tercio más un quinto. ¿Cuánto es un tercio más un quinto? ¿Me ayudan con los cálculos? 8 sobre 15. Bueno, 8 8 sobre sobre 15, 15 profe. Bx. Y para BI es menos por menos queda más. 0,02 menos un tercio. Acá es negativo y acá, o sea, menos por menos positivo y acá es negativo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0,02 menos un tercio. Me salió menos 53 sobre 150. No sé. Menos, 53 sobre 150. qué feo. Así le salió. Sí. Cero No sé si es coma del treinta y uno Menos 0,31 me salió. Menos Y, es, 0,31, A mí profe. A ver. también. y en decimales, Ah, no. Y en Sí, fracción, ese bueno. menos 0,31 es, profe. En ahí eso es decimales. lo que le... Y en En fra- fracciones, 47 sobre 150.
Menos 47 sobre 150. Sí. Sí. Y BZ es menos 0,02 más un quinto. ¿Cuánto es? 0,22, 9 sobre profe. 50. ¿Y en decimales? Perdón, en fracciones. 11 sobre 50 me sale 0,02 más un quinto. A mí me sale el 9 sobre Menos un 50. quinto es. Ah, No, menos. los dos son negativos porque acá tenemos menos y acá tenemos menos. Ah, ok. Menos 11 sobre 50. Sí, menos 11 sobre 50. Ok. Menos 11 sobre 50 BZ. Igual a 0. Esta es la primera ecuación del nodo 1. Y lo mismo hay que hacer para cada nodo. Entonces, nodo 2 también aplicamos ley de corriente de Kirchhoff. En el nodo 2, que sería donde tenemos BI, que es el medio, tenemos que I1 entra, es negativo. 10 amperes en 10, este tiene que ser amper, no volt. ¿Por qué? Por la flechita. La flechita es lo que me indica a mí que es una fuente de corriente. Entonces tiene que ser menos 10. Y a este le podemos llamar I3. Y siempre nosotros al ponerle la corriente a una resistencia, siempre se debe cumplir la convención pasiva del signo, que se tiene que mover de más a menos. Entonces, por eso es que no tomamos en este sentido, porque acá ya nos marca como negativo. Entonces, tomamos siempre el sentido de más a menos. Entonces ahí va a ser, está entrando, también va a ser negativo. Para los tres casos es negativo. Pero ustedes dirán, no puede ser que todos estén entrando, todos estén saliendo, porque si uno tiene que entrar, uno por lo menos y el otro saliendo. Eso ya en el resultado se va a ver porque tiene que salir uno que sea negativo, entonces significa que uno sí o sí está saliendo y los otros están entrando, porque ya saben que la sumatoria debe ser 0. Bueno, y reemplazamos y uno nosotros habíamos puesto ya acá arriba que es igual a Bx menos Bi sobre 3. 10 va a pasar hacia el otro lado, cambio de signo. Y 3 a qué es igual a Bz menos Bi sobre 2. Y esto es igual a 10, porque 10 es negativo, pasa hacia el otro lado, cambiado de signo. Y ahí nuevamente vamos a tener menos Bx sobre 3, ¿verdad? Para ordenar un poco. Bi que va a ser 1/3 más 1/2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 1/3 más 1/2? 5 sobre 6, un tercio más un medio. No, Sí. menos un... No, los dos son negativos porque es menos por menos. 5 sobre 6. 5 sobre 6, entonces, profe. 5 sobre 6 Bi. Y Así mismo. menos Bz sobre 2 igual a 10. Esta es nuestra segunda ecuación. Necesitamos la tercera, que es del nodo 3. Porque acuérdense, nodos siempre si tenemos 4 nodos, porque el de abajo es la referencia, vamos a tener 3 tensiones que son las 3 incógnitas. Entonces, si tenemos 3 incógnitas, necesitamos sí o sí 3 ecuaciones. Entonces, la tercera ecuación es del nodo 3, que sería donde está Bz. Nodo 3, ley de corriente de Kirchhoff. Bueno, y 3 sale, es positivo. 0,2 B3 está entrando en el nodo, entonces es negativo. 0,2 B3.
Y a esta corriente es I2, la que va arriba, ¿verdad? Entonces es saliente también es positivo, más I2 igual a 0. Entonces I3 a qué es igual, ya habíamos definido que es igual a BZ ratito. Es igual a BZ menos BI sobre 2 menos 0,2 B3. B3 aquí es igual. Si se fija B3 acá arriba, es la diferencia entre BZ menos BX. BZ menos BX. Más I2. I2 también es esta corriente que está arriba, que pasa por la resistencia de 5 ohm. Entonces es BZ menos BX sobre 5. Acá, BZ menos BX sobre 5 igual a 0. Y ahí nuevamente ordenamos. Para BX vamos a tener acá menos por menos más, ¿verdad? 0,2 BX, o sea, 0,2 menos, acá es negativo. 0,2 positivo menos un quinto. ¿Cuánto es? ¿Cómo, profe? Cero. Cero me da igual. Cero. 0,2. Cero, profe. Cero. ¿En serio? Bueno. Sí. Y BI es menos un medio, solo eso, ¿verdad? Menos BI sobre 2. Después, para BZ es un medio menos 0,2 más un quinto. Un Un medio, medio, ¿verdad? profe. Sí. Más BZ sobre 2 igual a 0. Y ahí vamos a tener que BI igual a BZ directo, ¿verdad? Sí. Ay, qué fácil. Y de ahí ya es resolver la ecuación. Son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces ya con este dato de que BI igual a BZ se puede hallar en estas dos ecuaciones, que ya queda ya a cargo de ustedes resolver. ¿Preguntas? Creo que no, profe. Este ejercicio es, si se fijan, tiene una fuente de tensión, tienen fuente de corriente y pide hallar la tensión B1. ¿Qué creen que es? ¿Por qué método se resuelve? Supernova puede ser. Super no, profe. Muy bien, estoy muy orgullosa de ustedes. Punto extra, Entonces, profe. este es B1 y este es B2. Y este es lo que nos indica que es un supernodo. Vamos a formar las ecuaciones y ustedes resuelven después, ¿verdad? Entonces, el supernodo es esta fuente de tensión que hay entre dos nodos y ese es siempre el que nos indica la ecuación adicional. Que sería, ¿qué lado es positivo? ¿B1 o B2? B1. B1 menos B2 es igual a 9 volts. Y la otra ecuación es del supernodo. En el supernodo se toman los nodos 1 y 2, supernodo 1 y 2, en una sola. Entonces, tenemos que tomar, y no hay otra porque el de abajo es referencia. Entonces, son solo dos ecuaciones porque nuestra incógnita es B1 y B2 nada más. Entonces, ahí vamos a definir corrientes. A este le llamamos I1, I2 y 3. Siempre estas corrientes Hola, que yo... hola, hola, hola. Hola.
Ok, mala mía, profe. ¿Qué? No, nada, estaba probándolo con el micrófono. Ah, Negativa. bueno, siempre estas corrientes que definimos tienen que irse hacia el nodo de referencia, ¿verdad? Acá es la referencia, entonces por eso es hacia abajo. El de arriba es arbitrario cómo se toma. Bueno, entonces tenemos que sumar todas las corrientes que entran y salen de los dos nodos. Entonces empezamos con 3 amperes que está entrando en el nodo 1, entonces es negativo, menos 3. Y 1 está saliendo y 2 también está saliendo, entonces son positivos. Y ahí ya no tengo otra corriente en el nodo 1 y voy al nodo 2 y 1 está entrando en el nodo 1, entonces es negativo. Y 3 está saliendo, es positivo. 5 amperes está saliendo, es positivo. Igual a 0, ahí ya no tengo ningún otra corriente. Y 1 y 2 se eliminan porque es esta misma corriente que sale del nodo 1, entra en el nodo 2. Entonces, directamente se elimina. Y nos queda I2. ¿I2 a qué va a ser igual? ¿Se fijan? I2 es, Profe, ¿sí? pero ese I1 se puede considerar que porque está en paralelo a la fuente, es que se elimina, porque se va a No, sumar y restar. no es por eso. Se elimina porque es la misma corriente que entra de un nodo, entra en que sale de un nodo, entra en el otro. Entonces, son signos opuestos y se eliminan, no porque está en paralelo. ¿Sí? Sí, profe. Entonces se prácticamente ignora nomás ese. Sí, y tomás así mismo y vas a ver que como tomás el signo positivo al que sale y negativo al que entra, se te elimina directo. Bueno, continuando, ley de Ohm. Y 2 va a ser igual a, si se fijan que acá tenemos B1 y va directo hacia la referencia, entonces no hay una diferencia porque en la referencia la tensión es 0. Entonces directamente es B1 sobre 5 más I3 que tenemos acá en el nodo B2 y va también hacia la referencia, entonces directo es B2 sobre 9. Y esto es igual a menos 3 más 5 es 2, menos 2. Pasa hacia el otro lado, cambia de signo. Dos ecuaciones. Esta es la primera y la segunda. Y nos pide hallar B1. Entonces, facilito, podemos dividir con 9 esta primera ecuación, eliminar B2 y hallar B1. Y ya queda a cargo de ustedes porque es álgebra. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Y acá falta más ejercicio porque no está el de mallas y que podemos ver en el otro ejercitario que les pasé la semana pasada, que eran para practicar. Entonces, vamos a ver ese a grandes rasgos. Este. Bueno, el primero dice en el circuito de la figura, calcular la corriente I2. Al mirar hacia el circuito, ¿qué creen? ¿Qué tipo de circuito es? ¿Con qué método podemos resolver? Supermalla puede ser. Sí, puede ser supermalla, porque tenemos una fuente de corriente entre dos mallas. Entonces ahí también tenemos la ecuación adicional que nos indica la fuente de corriente que tenemos entre las dos mallas. ¿Cuál va a ser positivo? I1 y 2. Y 2. Y uno. Y 2.
Y 2 va a ser positivo porque si se fijan, I2 tiene el mismo sentido que 2 amperes en esta dirección y 1 es opuesto. Entonces podemos decir que I2 menos I1 es igual a 2 amperes. Entonces esa sería nuestra primera ecuación. Y la segunda ecuación que es de la supermalla. En la supermalla se toma alrededor del lazo cerrado, o sea, de ambas mallas alrededor del lazo cerrado, una sola ecuación de malla. Entonces ahí, malla, supermalla, Profe, ¿sí? en caso de que, por ejemplo, hubiese una resistencia en serie con esa fuente de amperaje, se ignoraba nomás, ¿verdad? Al hacer la supermalla. Sí, se ignora. Solo es alrededor del lazo cerrado, no es que se entra en medio de las mallas. Dale, profe. Entonces sería menos 20 más 2 y 1, que sería la tensión acá en 2 ohm, ¿verdad? Después vamos acá en la resistencia de 1 ohm. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 y 2. Luego voy bajando, acá tengo 4 y 2. Estas son tensiones, yo ya no les llamo nomás ya B1, B2, B3, así si ustedes quieren pueden llamarle acá más menos B1, más menos B2, más menos B3, más menos B4. Yo ya hago directamente reemplazando por ley de Ohm, ¿verdad? Y por último el B4, donde tenemos la resistencia de 3 ohm, es 3 por I1, igual a 0. Ahí ya no tengo nada. Entonces voy a tener acá 2 más 3 es 5 y 1. 1 más 4 es 5 y 2. Es igual a 20. 20 pasa hacia el otro lado cambiado de signo. Entonces estas son mis dos ecuaciones. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Todas las ecuaciones van a resolver ustedes. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Sí. los signos de la resistencia se establecía recién al hacer la supermalla. Y podés, al comienzo, de acuerdo al sentido de tu corriente, que siempre el positivo tiene que ser donde entra tu corriente. Entonces eso puedes hacer al principio de todo. Pero se puede hacer más también al supermalla y va a ser todo positivo. Sí, igual nomás. Pero siempre se tiene en cuenta la convención pasiva de signo, que donde entra la corriente es el positivo de la tensión. No voy a cargar mi compu porque me dice batería baja. Luego el siguiente ejercicio, tenemos fuentes de corriente. Si nosotros tenemos todo fuente de corriente, siempre se hace por nodos. No significa que sea el único método para resolver, pero es mucho más sencillo hacer por nodos. Entonces, este sería un nodo, este es otro nodo y la referencia. Entonces, ley de corriente de Kirchhoff para el nodo 1 y ley de corriente de Kirchhoff para el nodo 2, que es parecido al ejercicio que ya habíamos hecho hace rato. Esto también, si se fijan, todo lo que tenemos acá son fuentes de corriente. Si tenemos todo fuente de corriente, entonces se hace por nodos. Entonces, este sería un nodo y este es otro nodo. Nodo 1, nodo 2 y la referencia que es abajo. Y aplicamos ley de corriente de Kirchhoff para cada nodo. Entonces, esto es, siempre va a ser así. Si tenés todo fuente de corriente, es por nodos.
Si tenés todo fuente de tensión, es por malla. Entonces acá vamos a tener I1 e I2. Estas corrientes siempre en sentido horario. Y aplicamos malla. Y para malla aplicamos ley de tensión de Kirchhoff. Entonces se halla corriente y lo último es hallar VO. Para hallar VO necesitamos la corriente I2. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Y hay muchos ejercicios para practicar. Yo quiero que ustedes resuelvan los ejercicios y si tienen dudas pueden preguntarme. Siempre les digo y les repito que ustedes si quieren que yo resuelva algún ejercicio, si no les salió, si no entienden, pueden preguntarme y yo voy a enviarles el ejercicio resuelto o si me da el tiempo voy a hacer un videíto explicándoles. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. el examen entra desde lo que dimos al comienzo hasta supermalla. Hasta ahí desarrollamos. No se usa formulario porque lo que tienen que saber solo es ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Entonces, y la fórmula de potencia. Entonces, esas fórmulas ustedes deben de manejar porque son fórmulas sencillas, no es como teoría electromagnética que tienen un libro de formulario. Entonces, por eso es que en esta materia no se usa formulario. ¿Alguna consulta? No, profe. Y bueno, dejamos hasta acá la clase de hoy. Un ratito. La asistencia, respóndame en el foro. Aunque, bueno, voy a sacar una foto ahora de los que están presentes. Un ratito. Entonces, con este también puedo. Tobías, ¿me querés preguntar algo? ¿O me querés decir presente nomás? Presente nomás, profe. Ah, bueno. Dejamos hasta acá, chicos. Profe, Entonces, cualquier cosa. lo que ¿Sí? estamos acá no hace falta que respondamos al foro. No, no hace falta. Ya Ok, saqué la foto, ya sé quiénes están. Súper. Dale. Chao, profe. Dale. Chao, chao. Buenas noches, chicos. Chao, profe. Igualmente, Chao, profe. profe. Chao, chao. Chao.